mandamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, según Filipenses 3:14. Entonces, mira, el mismo Espíritu Santo, quien te va a enseñar las cosas, te va a dar testimonio de quién sí es un verdadero apóstol del Cordero. Yo recuerdo que un día platicando con Mirsi, ¿verdad? Mi tía, usted la ve seguido en el programa también, ¿verdad? De Buenos Días con Dios, me dice, fíjate que cuando entró Apóstol Luis Ponce, yo escuché una voz que me dijo, ese es mi siervo, a él escucharlo. Yo dije, qué tremendo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te habla, te redarguye, te enseña, te dice, este sí es un siervo aprobado por mí. Entonces, fíjese, si usted escucha que alguien le enseña y que le dice, no, yo no voy a estar todo lo que diga el apóstol Sergio, ni todo lo que diga el apóstol, póngale el nombre que usted quiera ponerle ahí, ¿verdad? Del apóstol que usted reconoce como autoridad espiritual, ahí hay algo que no viene de parte de Dios, ¿verdad? Es importante entender que hay que tener una visión espiritual, ¿verdad? Y esa visión espiritual muchas veces por los afanes de la vida, por las preocupaciones de la vida, por las situaciones de la vida, se puede perder y decir cosas que no vienen de parte del Espíritu Santo. Hay que entender que el beso de Dios te capacita con una visión espiritual. ¿Qué más hay en los besos de Dios o en los besos de su boca? Hay espada, ¿verdad? Vio que cuando vimos el significado dice como una espada, como un mandamiento de doble filo. Él me besó, Él me besó, el Padre de gloria, un beso me dio, Él me besó, sí Señor. Él me besó, el Padre de gloria, un beso me dio. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Restaurando Vidas en Cristo. Muy buenos días con Dios en su programa número 60. Qué bendición estar compartiendo la palabra del Señor el día de hoy. Hoy quiero hablarte acerca de los besos del amado. Fíjate que Cantares 1:2 dice, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Este es el versículo base del tema que quiero desarrollar el día de hoy. Fíjate que el beso es una forma de comunicación sin palabras para expresar las intenciones del corazón. Pero por el contrario, los besos del amado son los deseos que salen de su corazón por medio de palabras, las cuales provocan bendición a aquellos quienes reciben los besos del amado. Como dice la Sulamita aquí en Cantares 1, oh, si Él me besara con besos de su boca. Los besos del amado se encuentran en la Biblia, básicamente en los versículos en donde se encuentran las cosas que representan, que salen y que hay en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Los besos que salen de la boca del amado son aquellos que representan, fíjate, dichos, mandamientos, mandatos, órdenes, es decir, palabra que viene del soplo del habla de la boca del amado para bendecir a su amada. Esto es clave, ¿verdad? Te lo voy a repetir. Es decir, la palabra que viene del soplo del habla de la boca del amado para bendecir a su amado. Entonces, para entender cuáles son los besos del amado, analizaremos el versículo base del tema, el cual nos va a dar una idea principal para el desarrollo de este tema. Cantares 1:2, o si Él me besara. Esa palabra besara en el hebreo 5401 es nashak. Y significa varias cosas, ¿verdad? Significa equipar con armas, o sea que los besos de parte de Dios para la amada es un equipamiento, pero también significa besar, juntar, y la palabra que le voy a dar énfasis en esta mañana es gobernar. Fíjate, o
si él me besara, o si él me equipara con armas, o si él me gobernara. La palabra besos es del hebreo 5390, neshika, y significa beso. O si él me equipara con un beso, pero no cualquier beso, de su boca, de su boca. Fíjate, el del hebreo 6310, boca, significa P-E-P, y viene del 6284 y significa como medio para soplar, un soplo. Significa boca, significa dicho de dos filos. Recuérdate que su palabra es como espada de dos filos. Por eso es que la palabra lo declara así, porque sus mandamientos, su palabra es como una espada de dos filos. Pero también la palabra boca significa dicho de dos filos. Significa mandamiento, mandar, mandato, orden, palabra, paladar. Entonces, si interpretamos o analizamos este versículo, se puede ver que los besos que salen de la boca del amado son aquellos que representan dichos, mandamientos, mandatos, órdenes, es decir, la palabra que viene del soplo, del habla de la boca del amado, que es netamente para bendecir a su amada. La iglesia que tiene el mismo sentir que la mujer del libro de Cantar de los Cantares es la que está desesperada por recibir la palabra de Dios, la cual puede traerle órdenes, mandamientos específicos para bendecir a la que será la esposa del Señor. En nuestros días, el amado utiliza los 5 ministerios para poder besar a su iglesia. Y a continuación, les voy a describir algunas de esas bendiciones de la boca del amado, ¿verdad? Lo que te acabo de decir está en Efesios 4, 11, 12, cómo Dios utiliza los 5 ministerios para bendecir a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hay en la boca del amado Jesucristo? Mira, hay Espíritu Santo. Según Juan 20, 22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, según el versículo anterior, los besos que salen como soplo de la boca del amado traen consigo una gran bendición del Espíritu Santo de Dios, el cual nos da vida, según Juan 6, 63, ya que como dijo nuestro Señor Jesucristo, era necesario nacer del agua y del Espíritu para que pudiéramos entrar en el reino de Dios. Entonces, estos besos traen consigo el gozo del Espíritu Santo, el cual nos ayuda en tiempos de mucha tribulación, como lo dice 1 Tesalonicenses 1:6, ¿verdad? Esto lo comprendió en tal manera su siervo David, que cuando estaba en tribulación, como consecuencia de su pecado, le rogó al Señor que no quitara de él su Santo Espíritu, porque comprendía que sin él moriría. Así lo describe el Salmo 51:11. Por lo que es necesario que nosotros, miren, ardamos en todo momento deseando que Él nos bese, que el Señor, ¿verdad? Para que no sea apagado ni contristado su Santo Espíritu en nosotros, como le dice su palabra en Efesios 4:30. Entonces, ¿qué hay en la boca del amado? Hay Espíritu Santo. ¿Qué más hay? Hay libertad para escuchar la palabra de Dios. Según Mateo 7, 33 al 34, dice, entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con saliva. Verso 34. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata. Esto es, ábrete. El verso 35. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Entonces, vean, según el versículo anterior se puede notar que algunos besos del amado no son como la mente humana lo concibe, sino que por el contrario, en este caso, el Señor metió sus dedos en los oídos del hombre sordomudo para que luego escupiera en su lengua, dando la orden de abrirse para que después de este proceso aquel hombre quedara libre de todo impedimento. Por lo cual nosotros debemos estar dispuestos a recibir el beso del amado para que Él sea el que dé la orden y así sean habilitados para escuchar y hablar con libertad la palabra del Señor. Porque mira, en Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, al ser llenos de fe, tendremos la capacidad para hablar las maravillas del Señor, las que están descritas en su palabra. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que Jesús besó a sus discípulos. En Mateo 10, 18 al 20, dice, y hasta seréis llevado delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Y por cuanto os entregarán, no os preocupéis de cómo o a qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar.
Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y lo mismo dice en Lucas 12:12, simplificado, dice, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará qué debéis de decir. Entonces, un claro ejemplo de quienes fueron besados por la boca del Señor fueron sus discípulos, quienes después de haber escuchado su predicación, les dio la orden de ir a hablar aún a las autoridades y a los gentiles de ese tiempo para que fueran testimonio de él. Mire, muchas veces cuando el fluir del Espíritu se da, tal vez uno puede haberse dedicado 1, 2, 3 horas haciendo un tema, pero el Espíritu Santo te detiene en una parte del tema, porque esa era la parte que el Espíritu Santo quería ministrar, ¿verdad? No quiere decir que todo el tema no se lo pueda uno comer, claro, se lo puede uno comer, pero hay cosas importantes, específicas que Dios tiene para su iglesia, en el momento, en el tiempo preciso, porque lo prometió. Y a través del beso de Jesús, del equipamiento de Jesús, ahora entendemos que hay palabra que llega en el momento de parte de Él y viene a cambiar totalmente la administración, la atmósfera profética que tiene para nosotros. ¿Qué más hay en los besos de nuestro amado? Hay visión espiritual. Juan 9, del 6 al 7, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Verso 7, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Soré, que quiere decir enviado, fíjate. Y él fue pues y se lavó y regresó viendo. Hay visión en los besos del Señor. Entonces, es otro de los besos del amado que trae la bendición de ser habilitado para tener visión espiritual. Es importante notar lo que sucedió al hombre que está descrito en este versículo, ¿verdad? Quien recibió el beso del Señor, y luego una orden de ir al estanque de Siloé, que quiere decir el enviado. O sea, la traducción del griego al español es apóstol, ¿verdad? El español al griego, por lo que nosotros debemos ir hacia donde se encuentran los apóstoles, ¿verdad? A recibir su habilitación para ver, ya que sin visión podemos desenfrenarnos, según Proverbios 29:18, en pos del pecado, además de no tener metas claras, según Habacuc 2:2. En el Señor lo que nos puede provocar es tener una vida sin propósito y perdernos en el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, según Filipenses 3:14. Entonces, mira, el mismo Espíritu Santo, quien te va a enseñar las cosas, te va a dar testimonio de quién sí es un verdadero apóstol del Cordero. Yo recuerdo que un día platicando con Mirsi, ¿verdad? Mi tía, usted la ve seguido en el programa también, ¿verdad? De Buenos Días con Dios, me dice, fíjate que cuando entró Apóstol Luis Ponce, yo escuché una voz que me dijo, ese es mi siervo, a él escucharlo. Yo dije, qué tremendo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te habla, te redarguye, te enseña, te dice, este sí es un siervo aprobado por mí. Entonces, fíjese, si usted escucha que alguien le enseña y que le dice, no, yo no voy a estar todo lo que diga el apóstol Sergio, ni todo lo que diga el apóstol, póngale el nombre que usted quiera ponerle ahí, ¿verdad? Del apóstol que usted reconoce como autoridad espiritual, ahí hay algo que no viene de parte de Dios, ¿verdad? Es importante entender que hay que tener una visión espiritual, ¿verdad? Y esa visión espiritual muchas veces por los afanes de la vida, por las preocupaciones de la vida, por las situaciones de la vida, se puede perder y decir cosas que no vienen de parte del Espíritu Santo. Hay que entender que el beso de Dios te capacita con una visión espiritual. ¿Qué más hay en los besos de Dios o en los besos de su boca? Hay espada, ¿verdad? Vio que cuando vimos el significado dice como una espada, como un mandamiento de doble filo. Vea lo que dice Apocalipsis 1:16. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, uno de los besos del amado que trae consigo es una espada aguda de 2 filos, es la figura de su palabra, la cual penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, discerniendo lo que hay en nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:2, provocando en nosotros la bendición del arrepentimiento, el cual nos conduce a cambiar para bien desde el interior hasta el exterior, contrario a lo que los escribas y fariseos hacían, ¿verdad? Entonces, según Mateo 23:27. Entonces, hay espada.
¿Qué más hay de parte de Dios? Hay gracia, según Salmos 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Qué es gracia? Es don, es favor de parte de Dios, sin merecimiento, ¿verdad? Es algo gratuito. En el cristianismo es un favor sobrenatural, gratuito, que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de salvación. Fíjese, según el diccionario de la Real Academia Española, así lo determina la gracia. Pero la gracia en el hebreo 25:80 significa bondad, favor, pero también significa belleza, agradar, graciosa, misericordiosa, precioso. Entonces los besos del amado destilan gracia, ese don sobrenatural y gratuito que nos concede el Señor para justificarnos, según Romanos 3:24, para vencer el pecado, según Romanos 5:20, para hallar socorro de parte del Señor, según Hebreos 4:16, por lo que nosotros debemos anhelar fervientemente ser besados por el amado para que venzamos aquellas cosas que sabemos que le desagradan al Señor, pero que nos cuesta dejar de hacer, como lo menciona Romanos 7:19-22, y así vivamos nuestra vida en paz con el Señor. ¿Qué más hay en los labios del Señor? Hay paz, según Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, apacentar, fíjese, raíz primaria, cuidar, apacentar un rebaño, pastar, gobernar, asociarse como amigo, alimentar, alimento, mire, pastor. Entonces, en los besos del amado Jesucristo el justo, según primera de Juan 2:1, hay paz, ya que por medio de sus palabras de buen pastor, según Juan 10:14, somos apacentados en lugares de reposo, Salmo 23:2, encontrando la paz que Él nos da y que no la da el mundo. Juan 14:27, para que como consecuencia estemos en paz con todos, teniendo santidad para poder verlo, ¿verdad? Según Hebreos 12:14, y entrar en su recámara de intimidad. Mire, ¿qué más hay? Hay mirra, Cantares 5:13, sus mejillas eran de bálsamo como riberas de hierbas aromáticas, tus labios son lirios que destilan mirra líquida. Entonces, según este versículo anterior, el amado viene con labios de lirios, los que crecen cerca del agua, en los periodos de acortamiento de la luz, trayendo mirra, la cual sirve para cicatrizar heridas, para embalsamar a los cuerpos muertos, sirve para perfumar y entre otros beneficios para purificar, ¿verdad? Según el diccionario, fíjese. Pero por lo que nosotros debemos buscar es ser besados por nuestro amado Señor Jesucristo para que recibamos la bendición por medio de su palabra en los periodos oscuros de prueba, muriendo así a nosotros mismos para que crezca en nosotros, o sea, que haya bálsamo, que haya perfume, que haya purificación de parte de Dios en los momentos de prueba. Dios te besa. ¿Qué más hay? Hay consagración, Salmos 17:4, en cuanto a tus obras, las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Mire qué tremendo. Al ser besados por el amado, alcanzaremos tal enamoramiento que se nos provocará apartarnos para Él, evitando caminar los caminos de la maldad, agradando hacia el Señor. Según Romanos 6:10 y el 11, ¿verdad? Entonces, mire, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él y la vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre usted, sino que Cristo le ha dado vida y ahora vive para agradar a Dios. Eso es lo que vivamos, para agradar a Dios. Hay rema, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es del griego 44:87, vale la redundancia, ¿verdad? Significa rema, ¿verdad? Significa lo cual ha sido producido por una voz viviente, cosa hablada, ¿verdad? Esa palabra rema es una declaración, es un asunto, significa cuando la palabra de Dios habla a tu vida. Un mismo versículo a ti te puede hablar de una manera y a mí me puede hablar de otra manera, porque es una palabra rema que te habla personalmente a ti, porque recuerda que la palabra es viva y es eficaz. Recuerdo en una ocasión, terminando de predicar en el canal de televisión acá en Los Ángeles, me escribe una hermana y me dice,
Gracias, hermano, porque la palabra que impartió me ayudó a tomar una decisión en cuanto a cuestiones jurídicas y de corte. Me estaba hablando ella que tenía una situación de corte, la habían llevado a los tribunales, y cuando yo dije y me estaba contando, dije, pero ¿y qué parte de lo que enseñé y le pudo haber dado una solución a esa situación? Y entonces habló a mi corazón el Señor y me dijo, es que no fuiste tú. Recuérdate que mi palabra es viva, mi palabra trae rema. Lo que Dios tiene para ti es específicamente un rema de vida que te hace cambiar, que te hace entender, que te hace actuar. Entonces, mira, necesitamos anhelar ardientemente, como la mujer del libro de Cantares, el ser besado por nuestro amado, el ser besado, ¿verdad? Cantares 8:5, ¿quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado. Mira, arrebatamiento, está subiendo para que podamos subir del desierto que hay en esta tierra, recostado sobre el amado, y para habitar eternamente con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser besados por parte de Dios. Espero que esta palabra haya impactado en tu corazón. Creo que voy a seguir desarrollando un poco más el tema. Hay bastante que hablar acerca de los besos del Señor, porque recuérdate que te mencioné que hay una descripción en cuanto a los 5 ministerios, y también hay versículos específicos que nos hablan de cada uno de esos 5 ministerios. Pero por hoy, muchas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta el día de mañana que el Señor derrame las bendiciones sobre ti como un beso que te equipa, como un beso que te hace entender de parte de Dios cómo tú debes de recibir el mandamento de parte de Dios, no como una imposición de hombre, no como algo que tienes que hacerlo porque el hombre te lo está imponiendo, no, como de parte de Dios, porque los mandamientos, el consejo de parte de Dios te trae un beso, un equipamiento que te da libertad para actuar, que te da gracia para actuar, que te da la bendición de ser equipado, que te da Espíritu Santo para actuar, que te da visión, te da espada para poder hablar, trae paz a tu corazón, ¿verdad? Cuando es contrario, el mandamiento no trae paz, no viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces es importante ver de que uno tiene que recibir el equipamiento de parte de Dios, pero viene de parte del Espíritu Santo, de aquellos hombres que se dejan llenar por el Espíritu Santo y dejan que su boca fluya conforme el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Será hasta el día de mañana. Muchas gracias.